Hola, mi doc, ¿cómo va? Buenas tardes, compañeros y profesor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros.
Buenas noches, Doc. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Muy buenas tardes.
Muy buenos noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, doctor. Buenas tardes, queridísimos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, doctor, qué gusto Buenas volverlo. tardes, doctor. Doctor, gusto en volverlo a ver. ¿Qué más, Javi? ¿Cómo va? Aunque lo vi en una audiencia en directo. Por ahí. ¿Qué más, Doctor, muchachos? buenas tardes. Algunos ya me conocen, otros no. Eh, esperamos 4 minuticos más a ver si se conectan más compañeros y arrancamos, ¿les parece? Perfecto, doctor. Estamos pendientes. Sí, doctor. Vale, gracias. No escucho. Bueno, yo creo que más que suficiente la espera.
¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus vidas? Doctor, ese milagro. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, gracias, doctor. Bien, sí, doctor. Ahí vamos. No. Qué pena desilusionarlos porque se suponía que yo no iba a ser el docente en esta materia. Yo ni sabía que iba a dictar hasta que me avisaron que como que esto ya lo habían como repartido inicialmente a otra docente y pues finalmente lo repartieron al suscrito. Infortunadamente para ustedes. Pero bueno, acá estamos. ¿Cómo van, muchachos? No, doctor, por el contrario, todos contentos porque pensamos que era otro Contrario, doctor, afortunadamente. Sí, No. Bueno, yo creo que, como yo les dije en esa oportunidad, ojalá les pueda dictar procesal penal. Esta es la materia que más me gusta. Es la materia donde más podemos coger mañitas y demás. Donde les puedo compartir un poco más de conocimiento y espero de verdad que podamos llegar a tener o colmar todas esas expectativas. Ustedes ya conocen cómo trabajo yo. En realidad yo no soy ningún ogro. De hecho, el Día de la Madre espero el regalo. Quiero es que trabajemos fuerte, ¿sí? Para que podamos comprender qué es esta locura del derecho procesal penal. Para comenzar, ¿ya se inscribieron en el aula virtual, muchachos? Sí, señor. Sí, sí, señor. doctor, ya nos escribimos. ¿Alguno ha tenido problema en esa inscripción? Hola, No me dejaron Doctor, yo no he podido. Ay, ¿y por qué no has podido? Pues a mí no me reconoce el correo, entonces me Ah, dice que no existe y que no se puede enviar información. ok. ¿Y a ti, Luis? Es que solamente pones tu cédula y abajo también la cédula y así puedes ingresar a la plataforma. A mí también me pasó lo mismo, entonces no estaba recibiendo ningún correo, sino cédula y cédula y ya. Sí, Es pero que le doy compañeros, la cédula arriba y abajo y tampoco me funciona. Entonces le di como recuperar contraseña, pero al ingresar el correo tampoco lo reconoce. Ok, compañeros, les voy a dejar en el grupo el número de la chica de sistemas. Ella me colaboró con el mismo caso esta mañana porque yo estaba desde el viernes en lo mismo, ¿sí? Y ella muy amablemente me colaboró con eso y ya pude ingresar con el usuario normal, cédula y cédula, pero ella nos colabora con eso. Entonces yo ahorita les dejo el contacto de ella en el WhatsApp del grupo, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. súper, súper. Bueno, listo. Allá les colgué que más o menos la metodología, hay unas fechas para que las miremos. Unas fechas que yo tengo decantadas para hacer nuestro examen. Ustedes saben muy bien que yo, pues por más que tengamos esas fechas establecidas, a veces nos corremos, siempre, siempre contando con ustedes, pero lo mismo pasa con el contenido programático. Contenido programático simplemente es una guía que realiza la institución para poder, algunos docentes poder y ustedes poder comprender más o menos el temario que se va a abordar. Yo normalmente, y ustedes han podido, ya los que me conocen, saben muy bien que yo no me voy estrictamente a ese contenido programático, sino simplemente hago de otra manera, muy a mi estilo, la materia. Muchachos, pudieron observar que les puse ahí eh, digamos, como la metodología que vamos a desarrollar en la materia. ¿Sí pudieron observar el documento en las recomendaciones? Sí, doctor, sí, claro. Ahí estaban incluidas las fechas de exámenes, ¿pudieron observar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. algún reparo a esas fechas, por favor revisen. El primer examen 15 de octubre, segundo 22 de octubre y finalmente el 30 de octubre, porque ahí llega el fin de semana y entraríamos, creo que terminamos un lunes, el 3, algo así. Entonces,
revisemos esas fechas, muchachos, ¿les parece? Si alguien tiene alguna objeción o tenemos que cambiarla por algún motivo, me avisan. Perfecto, doctor. Yo estaba observando que el 2 de noviembre es festivo, lunes festivo, y volvemos el 3. Ese 3, según tengo mi calendario académico, es cuando terminamos. Entonces ese día pues tenemos presupuestada la clausura. ¿Listo? Clausura. Primer examen, 15 de octubre. ¿Cierto? Segundo examen lo tenemos el 22 de octubre y finalmente el 30 de octubre para que vayan a celebrar el Día de las Brujas. ¿Les parece? Perfecto, doctor. Listo. Muchachos, yo les dije, por favor, ahí les puse Constitución Política y Código de Procedimiento Penal. Sí que vamos a usar esa documentación, digamos la Constitución Política. Si nosotros vamos a ver las instituciones jurídico-penales, están plasmadas desde la Constitución Política. Cualquier institución, cualquier derecho al interior del derecho penal, lo vamos a ver observado. ¿En dónde? En nuestra Constitución Política. Por eso hay una materia que se denomina el programa penal de la Constitución Política de Colombia, donde vamos a ver ese poder punitivo, que yo creo que eso quedó más que claro en la cátedra anterior, ese poder punitivo, cuál es el límite del mismo, cuáles son las facultades del mismo, pero a su vez cuáles son las garantías y derechos de la persona procesada. Entonces, desde esa Constitución Política vamos a poder observar todo ello y sin lugar a duda el derecho penal. Muchachos, ¿cómo quieren que sea la evaluación? ¿Qué sugieren? Una apreciativa. Me uno también. Que no sea grupal. ¿Alguien levantó la mano? O sea, Javier. Profe, yo creo que máximo dos, profe, es que cuando hay grupos tan grandes eso es un complique, ya nos pasó con las materias pasadas, había grupos hasta de 20, entonces eso era terrible. Perfecto. Pues para vamos desarrollando, doctor. Pues yo los tenía a ustedes, creo que eran grupos, ¿no? Sí, estamos trabajando. Personas, profe. Sí, grupo de 7, profe. Como lo venimos trabajando, creo que no ha aumentado, está igual. El pasado doctor Diego, 70. Sí, estamos máximo 7. Sí, profe, como lo veníamos haciendo. Estamos ya grupos en este curso? Usted fue exitoso y en general hay cosas particulares, pero en general ha sido exitoso ese trabajo en grupos con estudio de caso como lo hicimos la vez pasada, como esa es mi consideración. Muchachos, infortunadamente por la virtualidad estamos en un escenario que cuánto adoraría yo tenerlos en una sala de audiencias a ustedes haciendo esas evaluaciones y haciendo esta cátedra un poco más práctica. Sin embargo, vamos a tratar de hacer el ejercicio, ¿les parece? Vamos a tratar de hacer audiencias, vamos a tratar de conformar equipos. Yo les voy a poner a ustedes audiencias también a analizar. Les propongo que los exámenes vayan a salir, vamos a manejar teoría, vamos a una audiencia práctica y vamos a hacer los análisis de esa audiencia práctica en torno a qué deficiencias tuvieron audiencias, qué facultades, qué derechos se vieron reflejados, se desarrolló bien o no la audiencia, todo eso. ¿Les parece que lo desarrollemos así? Perfecto, sí, doctor. Gracias. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces vendría siendo el tema con las audiencias y finalmente coordinemos hacernos un par de audiencias entre nosotros, así como nos ha tocado a nosotros los litigantes, a los fiscales y a los jueces, hacerlas en estos días de manera virtual. Entonces, hay que usar un poco la creatividad, pero tenemos que desarrollarlo. En estas audiencias usamos hasta diapositivas los abogados y de eso se trata, que no nos quedemos enfrascados en, no, simplemente tenemos que sentarnos en el estrado y tener nuestro micrófono, no, simplemente tenemos otras
herramientas que nos pueden llegar a servir. Hay en la virtualidad unas ventajas y unas desventajas enormes. Ustedes ya pues lo han podido observar desde la clase, desde lo que han transcurrido de su carrera, pero yo creo que en el balance general la virtualidad ha servido para mayor comodidad y otras cosas conexas que sirven, en realidad sirven. Yo quiero que miremos cuántas personas estamos en este curso normalmente, por favor. Llegando casi a los 80, pero en 71. Hoy estamos Casi siempre 71, somos pero mañana puede ascender a 100, doctor. Uy, Bueno. 81. 81. Perfecto. Listo, listo. Depende de lo que son los que nos anexen, porque las personas No, pero han estado juiciosos. vienen ¿no? aplazadas y los que vienen de ocasión. Perfecto, listo. Pues nada, muchachos, empezamos. Hacer hasta 80 y algo, los 90, confiando. Perfecto, listo. Empecemos materia, muchachos. El contenido programático, ustedes lo van a poder observar, queridísimos amigos, vuelvo y repito, en el aula virtual. Yo lo colgué. Sin embargo, voy a exponerlo un momentico para hacer unas generalidades. Recuerden y repito, yo no me pego a eso nomás. ¿Listo? Entonces, mis queridísimos amigos, nosotros tenemos que observar. ¿Están viendo pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muchachos, fíjense que el contenido programático diseñado por la universidad tiene un gran abordaje de principios. Los principios, desde luego, son fundamentales para el desarrollo del procedimiento penal. Claro que sí. Estos principios que nosotros podemos observar acá son necesariamente garantizados a lo largo de todo el procedimiento. Entonces, vamos a irlos cogiendo poco a poco y cada vez vamos a ir alimentándonos de estos principios. No los vamos a desarrollar todos de una vez porque simple y llanamente pues perdemos mucho tiempo, porque por más que esto diga que los principios los podemos ver en una sesión, vamos a ver todos estos principios, en realidad así no va a ser, porque los principios son algo muy complejo y en realidad son protecciones que se realizan inclusive desde el derecho internacional y no lo podemos tomar tan a la ligera, sino vamos a ir mirándolo a lo largo del procedimiento, cómo se van apareciendo los diferentes principios y en qué momento van a tener ese plus de aplicación. Vamos a ver temas de jurisdicción y competencia. Yo no recuerdo si con ustedes alcanzamos a observar un poquito de ese tema de la jurisdicción y competencia, me recuerdan, no sé si lo alcanzamos a abordar. Tal vez no. No sé si se maneja también por territorialidad y por... Exactamente. No sé si esos temas los alcanzamos a ver. ¿No? Bueno, lo repasamos. Listo, muchachos. Vamos a ver el procedimiento penal, cómo se está manejando. Este régimen de libertad, frente a este régimen de libertad en la sesión 9, como aparece, aquí nos vamos a demorar un poquito, porque vamos a mirar desde ese poder punitivo del Estado, que nosotros hablábamos en esa oportunidad de las funciones de las penas, diferenciar qué es una pena, una medida cautelar y los diferentes escenarios en los cuales se puede llegar a pretender o imponer una medida o una pena a una persona. Entonces, en ese desarrollo nos vamos a demorar una buena parte, pero mis queridísimos amigos, sí quiero ponerles algo de presente. ¿Quién maneja ahorita el derecho procesal? ¿Alguien tiene conocimiento cuántos sistemas procesales hay en la actualidad vigentes? Sí, señor. ¿Dos? Creo que son dos. Ley 600 y ley 906. ¿Alguien más?
¿Alguien más tiene una idea? Doctor, la ley 600. Ok. Marce, por favor, échale un... ¿Marce está conectada? Sí. Sí, profe, acá estoy. Marce, para que me ayudes ahí con una compañera que está escribiendo en el chat, para que la agreguemos al grupo, es una compañera nueva. Muchachos, lamento informarles que con esa respuesta ustedes sacarían un 2.5. Ley 600, claro que está vigente todavía. ¿Qué más que el proceso Uribe? Es el proceso donde estamos viendo y donde muchos niños rata, como dicen en internet, dicen, oiga, sí, resulta que hay otro procedimiento penal y es antiquísimo y es la ley 600 del año 2000. Perfecto. Tenemos la ley 906 del 2004, que es el nuevo sistema procesal. Pues cuando uno habla de nuevo es porque es lo más reciente en materia ordinaria. Muchachos, venga, ¿y cómo se maneja el procedimiento de menores? Código Ley de infancia y adolescencia. Sí. Ley 1090. Ley 1098, 10, ¿no? doctor, Ajá, del 2006. claro. ¿Y no les falta alguito por ahí? ¿Alguna otra idea de algún otro procedimiento? El de las jurisdicciones especiales. Código de policía. No. Código General del Proceso. No. ¿Sistema No. penal acusatorio? La JEP. La G, Justicia Especial para la Paz. Ah, la JEP. Y Claro que es un procedimiento penal. Obvio que es un procedimiento penal. ¿Y no les queda faltando nada más? el de los indígenas. Bueno, lo podemos observar. Y la justicia militar. La militar. Ok, también. Perfecto. ¿Y nada más? ¿No se acuerdan de ese sistema abreviado que surgió hace poco? Ah, sí, el sistema del 2018. Sistema abreviado. Y eso es para ciertos delitos como el hurto. Bueno, unos delitos pequeños. Exactamente. ¿Se dieron cuenta cuántos hay? Bastantes. Y se dieron cuenta que en realidad uno, pues, siempre está confundido en ley 600, ley 906, desconoce la 1098, la 1826, que es esta que estamos hablando, y los otros procedimientos anexos que justicia penal militar y últimamente, pues lo más reciente es la JEP. Claro que es un procedimiento penal, obvio. ¿La JEP puede imponer penas? Claro que puede imponer penas. ¿Tiene un procedimiento? Claro que tiene un procedimiento. Sin embargo, mis queridísimos amigos, vamos a tratar de hacer, con la ayuda de ustedes, vamos a tratar de decantar los otros procedimientos, pero nos vamos a centrar en la gran mayoría en ley 906. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que la mayoría de los procesos que estamos en la actualidad o que ustedes van a llegar a conocer se van a decantar por ley 906, en su mayoría, en su mayoría. Y si nosotros nos ponemos a explicar todos los procedimientos, vamos a tratar de pintar la casa a retazos y la casa nos va a quedar muy mal pintada. Por lo menos estructurémonos muy bien en 906, que es la que nos va a llegar a ayudar a comprender la cantidad de principios que están decantados en el sistema, porque no en todos los procedimientos están esos principios tan relucientes. ¿Les parece así o prefieren que expliquemos todos los procedimientos? Está bien, doctor. Doctor, como lo tenga alguien. Sí, perfecto. Pues ahí va. Yo les voy organizando esquemas y alguna otra lectura pequeña sobre los otros procedimientos para que no tengamos ningún problema.
ustedes puedan acceder a esa información, pero tratemos de adelantarnos con 906 y si alcanzamos y cumplimos la meta, decantemos 1826, que son los que están Ese trabajando. abreviado dice que es muy común, ¿no, doctor? El abreviado Sí, es el muy 1826. cotidiano. Claro, sin lugar a duda, porque es el diario vivir. El ladroncito que rapó el celular está Exactamente. allá. Entonces, es el del diario vivir. Entonces, si nosotros, para comprender ese sistema, tienen que conocer necesariamente Ley 906. Tienen que conocerlo. Porque es que después ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Porque llega ese escenario a tener una reforma, porque se hace merecedor de una nueva materia y finalmente nosotros vamos a llegar a decir, a dar nuestra propia opinión, decir, oiga, sí, es mejor este sistema, no, no es mejor, se garantizan más derechos, sí o no, bla, bla, bla. ¿Listo? Muchachos, creo que por esta cosa podemos tener un tablero, ¿sí o no? Muchachos, nosotros vamos a cantar, en primer lugar, vamos a encontrar la indagación, ¿cierto? ¿Qué es la indagación, mis queridísimos amigos? En el procedimiento penal, la Fiscalía General de la Nación está en la obligación, voy a buscar el artículo. Muy bacana, Kennedy, muy bacana. Además que fue una mano de... Ya lo encontré. Está en la obligación de iniciar, de conocer todas las noticias criminales e investigaciones que se pongan a su cargo para que puedan adelantarse de una manera clara, específica y de cara a buscar si existe o no un punible. Nosotros vamos a observar y creo que ya con ustedes vimos que penal general o fue el especial. Probatorio. Ninguno de los dos, probatorio. Probatorio, ya me acordé, sí, ya me acordé. Probatorio. Muchachos, ¿quién les dictó a ustedes penal general y penal especial? Liliana Buenísimo. González. ¿Las dos? Y el doctor Henry Páez. Y el doctor Henry Páez. Mierda, vienen desafilados. Perfecto. Las Mis escuelas. Ok. Nota, escapador, nos dictó general. Miguelito. Ok. Sí, señor. Bueno, listo. Mierda. Queridísimos amigos, resulta que hay unos punibles que llegan a la Fiscalía General de la Nación. ¿Alguien tiene el Código de Procedimiento Penal en la mano? Sí, señor. Sí, ¿Me doctor. podría regalar lectura del artículo 67, por favor? Artículo 67. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello. En caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente. Perfecto. Regálame el siguiente, por favor. Ok, vamos a encontrar en qué casos pues uno no puede denunciar o no, se le da la berraca gana por algunas protecciones legales. ¿Listo? Artículo 68. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto profesional. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, muchachos, entonces nosotros ya decimos, oiga, ahí decía de oficio. Oiga, ahí decía que
las autoridades tienen la obligación de iniciar inmediatamente la investigación. ¿Y qué es la autoridad de la Fiscalía General de la Nación? La Fiscalía General de la Nación. Pero resulta, mis queridísimos amigos, que hay otra clase de delitos o hay un grupo de delitos que tenemos que ponerlos en una bolsita. Ese grupo de delitos, nosotros simple y llanamente no podemos, mis queridísimos amigos, esperar que de oficio la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación. ¿Qué quiere decir una investigación de oficio, mis queridísimos amigos? Simplemente está el fiscal general de la Nación después de almorzar echado en la cama y ve las noticias, uy, mataron a no sé quiéncito en tal lado. Oye, la Fiscalía no conoció ese caso. Entonces llega y llama a Carmen Torres Malaver, la directora, dice, doctora Carmen, ¿vio las noticias? Sí, estoy viendo, inicia una noticia. Ahí puede iniciarse una noticia criminal. ¿Por qué? Porque es un delito que se puede conocer de oficio. Listo, ahí lo puede iniciar. La otra manera es, está ahí echado, uy, mataron, doctora Carmen, si vio las noticias, inicia noticia. Doctor, es que ya verifiqué y ya habían denunciado. Ah, bueno, entonces ya vemos dos variantes. Primera, que puedan iniciarla simplemente de manera oficiosa, en ese poder punitivo, iniciar esa investigación. Y la segunda, que se tenga que poner de presente ante la autoridad mediante una denuncia. ¿Ustedes han escuchado ese tema de la querella? ¿Alguien ha escuchado qué es querella? ¿Alguien sabe qué es una querella? Que no es un delito. Se puede negociar, se puede retractar. Exacto. Puede Allá está la clave. Si es un delito, ojo, si es un delito, pero miren muy detalladamente, mis queridísimos amigos. A diferencia del artículo anterior, tenemos que remitirnos al artículo 74 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 74. O sea que cuando se habla de delitos querellables que se pueden retractar, que puede haber una negociación antes de avanzar. Exactamente. Exactamente. Vamos a trabajar un poquito más, explorando un poco más esa situación. Oigan, mis queridísimos amigos. 7.4. Cogemos una bolsa y metemos unos delitos en esa bolsa. ¡Ojo! No quiere decir que porque sean querellables, mis queridísimos amigos, no tienen la contundencia de llegar a esa finalidad del poder punitivo del Estado, que puede llegar a ser la privación de una libertad. No, nada tiene que ver eso. Nada tiene que ver. Pero sí tiene que ver, y mucho, es la situación que algunos delitos de los que están enlistados en ese artículo 74, que no los voy a poner a leer ahorita, que ustedes muy juiciosamente lo van a hacer para que conozcan qué son los delitos querellables, requieren, mis queridísimos amigos, y óigase muy bien, no se puede iniciar de oficio una querella. No se puede. Simple y llanamente, en la querella resulta, mis queridísimos y amados amigos, que debe ser instaurada por nada más y nada menos que el querellante legítimo. ¿Han escuchado ustedes lo del querellante legítimo? Nunca han La persona que sufrió el daño. La persona que se ve afectada. Y si nosotros nos ponemos a observar, el querellante legítimo está instituido en nuestro Código de Procedimiento Penal, artículo 71. ¿Alguien me regala lectura para que lo podamos desarrollar? Con mucho gusto, doctor. 71. Sí. Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo del delito. Si éste fuere incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos. Cuando el sujeto pasivo estuviera imposibilitado para formular la querella o sea incapaz y carezca de representante legal, o éste sea autor o partícipe del delito, puede presentarla el defensor de familia,
el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos. Directos. En el delito de inasistencia alimentaria. Párate un momentico. Juan, tienes un código muy viejito. Ojo, un poquito. Nos toca mirar eso. Porque no tienen las modificaciones de la 1826 del 2017. No tienes modificaciones en toda la estructura. Ojo, por ejemplo, en tu código se dice que cuando se está hablando del sujeto pasivo, ya en las reformas hablas de víctima, ¿listo? Ojo con eso. Y continúa, el Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el interés público o colectivo. La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz no impide que pueda conciliar o desistir. El juez, fíjense que ahí está intrínseca la funcionalidad o la discrecionalidad de renunciar o de desistir de la acción. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica. Y vienen los parágrafos. Miren, mis queridísimos amigos, importantísimo tenerlo en cuenta. A sus despachos como abogados litigantes, en muchas oportunidades van a llegar clientes que van a decir, por ejemplo, la mujer, doctor, es que tengo un problema, resulta que yo denuncié a mi anterior pareja, había dicho que me había violado. Y eso no fue verdad, yo quiero desistir de eso. Grave error. No puede desistir. Y si fue falso, la van a descubrir, mamita, y puede operar una falsa denuncia. Ah, pero es que resulta que yo tengo un hurto. Y ese hurto es simple y demás, y yo denuncié el hurto, pero, madre, quiero desistir del asunto. Ah, bueno. Podemos llegar a plantear un desistimiento a la Fiscalía General de la Nación mediante un memorial diciendo que usted hiciste la conducta. O simple y llanamente sentémonos a transar la situación y presentamos una transacción y se puede desarrollar. No hay ningún problema. Pero lo que tenemos que ver es, ojo, mis queridísimos amigos, acá entra otro acápite que tiene que ser válidamente ratificado. Manuel, levantaste la mano. Manuel Francisco, ¿levantaste la mano involuntariamente? No, profe. Tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, del ejemplo del hurto, si se quiere desistir, ¿no se podría acudir simplemente al desistimiento tácito y dejar las cosas así? ¿Dejar que el proceso siga y X? No. El desistimiento tácito, ¿no? Desistimiento tácito es en las figuras civiles, en otros derechos, no en el procedimiento. Oh, ok. ¿Listo? Acá pueden continuar, simplemente se inició la querella y sigue adelante. Pero ya eso lo vamos decantando poco a poco. Mis queridísimos amigos, pero una situación que toca ver y a lo que iba es que nada más y nada menos, y sí quiero que se aprendan esto de memoria, la querella. Óigase bien, la querella. Se tienen 6 cagados meses para interponer nuestra querella. 6 meses después de la ocurrencia de los hechos. ¡Ojo! ¡Ojo! Por ejemplo, voy trotando y viene un animal como una loca por la ciclorruta y se baja la ciclorruta, se va para el andén y me atropella. Me genera unas lesiones personales culposas. Yo voy al médico, llegó la policía, tomaron croquis, hicieron cuanta mondaquero que no se imagina. Pero resulta, mis queridísimos amigos, que acá viene la confusión de muchas personas. Creen que porque llegó la policía ya se inició una noticia criminal al interior de la fiscalía. Y no es así. Porque como ustedes pudieron observar, mis queridísimos amigos, la querella
no la puede iniciar un policía de los que está ahí, porque eso sería de manera oficiosa. ¿Sí ven? ¿Sí quedó claro el asunto? ¿O alguna Sí, duda? señor. Nada, perfecto, listo. Óigase bien, 6 meses. En los querellables, los de la bolsita, querellables. Y resulta que sí hay un artículo que es el 73 que dice la caducidad de la querella. La caducidad de la querella. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa para esa caducidad, como veníamos hablando? Cuando opera la caducidad, pues opera una prescripción. Opera una prescripción. Listo. Ese término prescribió para iniciar. Listo. Perfecto. Oiga, pero en los punibles que son susceptibles de investigaciones oficiosas, que son los propios de las denuncias, no de las querellas, ¿cómo vamos a aplicar este mismo término? ¿Alguien tiene la idea? ¿Alguien sabe cómo se aplica esa locura? Si en estas son 6 meses, en las otras, ¿cuánto tiempo tengo yo para ir a denunciar? 6 meses también, ¿no, profe? No. ¿Ninguna idea más? ¿Estamos tímidos todos hoy? Mis queridísimos amigos, tenemos que observar una situación. Por ejemplo, ¿alguien tiene el Código Penal, no procedimiento penal, penal en la mano? Que haga lectura al artículo 103 del Código Penal. Sí, cómo no, un momento. Muchas gracias. Ah, bueno. Yo, doctor, homicidio. Sí. Dice artículo 103, Código Penal, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses, conforme Gracias. a la ley 90. Sí, señor. Perfecto. ¿400 qué, perdón? Dice 208 a 450 meses. 450. Listo, gracias. Muchachos, ¿cuántos años son 450 meses? 25. Más de 20 años. 25 años. 37 años. 37 años y 5 meses. 5, sí. Resulta, mis queridísimos amigos, que ustedes tienen 37 años y 5 meses para interponer la denuncia de un delito de homicidio. ¿Las cogen? Cierto. Sí, señor. Al mismo tiempo de la Máximo pena. de la pena. El máximo de la pena. ¡Ojo! El máximo de la ¡Ojo pena. con esto! ¡Ojo! Si nosotros observamos que no son querellables, ¿cierto? Que son susceptibles de investigaciones oficiosas, pero hay algunos delitos que ni siquiera contemplan pena sino multa, que creo que eso lo vieron. ¿Sí lo vieron? Sí, Sí, señor. como el del cadáver. Que es, Y respeto a cadáveres. hacer actuaciones. Ajá. Deshonrosas. Perfecto. Ese contempla es una multa. Ojo. Pero vamos al entendido que nos tocó ese tipo penal que no sé si está incluido entre los querellables. Bueno, supongamos que no están los querellables, sino que hace parte de la estructura de los susceptibles de oficio. Si yo les acabo de decir a ustedes que el máximo de la pena es el término que vamos a usar para la prescripción, ¿qué vamos a hacer con este tipo penal? ¿Qué se les ocurre? Pues sería el máximo de la multa. ¿No? Nada, porque es que ¿El máximo de la querella? no. Aquí, queridísimos amigos, el mismo código nos va a decantar que cuando pasan esas conductas,
para la prescripción no puede operar menos de 5 años en los delitos que no tienen o que tienen pena inferior a 5 años. ¿Listo? ¿Comprendido? Doctor, ¿puede volver a repetir esa parte, por favor? Perfecto. Señor. En los delitos que no tienen contemplada pena o que tienen pena inferior a 5 años, el código nos dice, un momentico, para hablar de prescripción tenemos que esperar mínimo 5 años. ¿Listo? El resto de delitos sí nos vamos al máximo de la pena. Es decir, los delitos que contemplan pena superior a 5 años, nos vamos al máximo de la pena. Los delitos que superan, que son inferiores, o más bien su pena es inferior a 5 años o no contemplan pena, pues simple y llanamente tenemos que esperar 5 años. Y ya miramos cuál es el artículo. ¿Pero sí lo entendieron? Sí, sí, doctor, Sí, ya señor. lo entendí. Creo el 83, dice acá. No. Ah, mierda. Sí, me quedé en el Código Penal. Creo que es el 83, muchachos. Miremos a ver si sí es cierto. Artículo 83, medidas cautelares sobre No. bienes susceptibles de comisión. No, Artículo 83, término de prescripción de la acción penal. ese es. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo. Perfecto. Listo. Ahí está lo que... Dame un segundito. Ahí está lo que ya planteamos en el primer escenario. Ojo, no puede ser inferior a 5 años. Listo, continúa. Discúlpame, ¿artículo qué? Escúchame. 83. Gracias. Código Penal. El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura, homicidio del miembro de organización sindical legalmente reconocida, homicidio de defensor de derechos humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de 30 años. Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o el delito consagrado en el artículo 237 cometido en menores de edad, la acción penal prescribirá en 20 años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad. Ojo En con las eso, conductas importantísimo. Un pause, un recorderis y algo bien interesante. No sé quién de ustedes usa Twitter. ¿Ninguno? No sé si han escuchado a un abogado penalista que se está volviendo famoso porque todo lo que dice el gobierno, él lo ataca y por eso ya ha ganado un pocotón de seguidores y reconocimiento y todo el tiempo lo están entrevistando. Miguel del Río, ¿lo han escuchado? El malo. Claro, Miguel Ángel del Río. Eso, Miguel Ángel del Río Malo. Sí. Listo. Él hace unos días trajo, defenderemos porque pues es una manera de hacer populismo, ¿no? Defenderemos a ultranza los derechos de una mujer víctima de unos abusos sexuales cuando era menor de edad por parte de tal persona y era un tipo reconocidísimo que no vamos a decir aquí. Y vamos a denunciar. Y resulta que la señora cumplió la mayoría de edad antes de esa reforma que nos estaba incrementando, que es la 1154 del 2007. Ella cumplió la mayoría de edad antes de esa reforma. Y entonces viene un principio fundamental conocido como la favorabilidad. ¿Ustedes saben qué es la favorabilidad? Sí, doctor. Se aplica la ley más favorable a la... La más beneficiosa. ¿Pero a quién? ¿Pero a quién? Al imputado. Al condenado. al imputado. Al investigado. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar cómo se van a llamar en el sistema penal ellos. Claro está que eso tenían que haberlo visto en penal especial.
inclusive en general. Pero bueno, es decir que la ley favorable es para la persona vinculada susceptible del derecho penal. Y este abogado pretendía aplicarle favorabilidad a la víctima y decir, oiga, opera esta situación, por ende el tipo penal no está prescrito. Y fue y denunció así. Si eso hubiese caído en mis manos cuando yo estaba al interior de la Fiscalía General de la Nación, era sencillísimo lo que resolvía. Un archivo de, de las diligencias por prescripción y una compulsa de copias al abogado por tratar de inducir en error a la Administración de Justicia. Porque uno no puede aplicar esto al acomodo y como se le dé a la maldita sea para mis intereses. No, hay una estructura y se cumple con un principio del derecho que se llama la seguridad jurídica, mis queridísimos amigos. Y empezamos a hablar de los principios. El principio de seguridad jurídica nos va a decantar una situación muy importante, que es poder tener credibilidad en nuestras instituciones jurídicas, propiamente dichas instituciones jurídicas, todos los preceptos contemplados a raíz de la Constitución Política de Colombia que están plasmados en nuestros códigos, pero pasando también por los fallos judiciales y los reconocimientos normativos que han realizado las altas cortes como la Corte Constitucional cuando se hace un análisis constitucional sobre una norma. Si nosotros nos ponemos a decantar o a darle cabida a lo que pretende este señor abogado, nosotros vamos a llegar a entrever que si bien es cierto las víctimas tienen el derecho, pero también tiene mucho más derecho la persona que ya se le prescribió la acción penal. Que la víctima tuvo temor todos esos años. Así son las cosas. Así son las cosas. Que la víctima pues estaba amenazada y demás. Simple y llanamente hay una seguridad jurídica y simple y llanamente está decantado cuándo opera la prescripción. No podemos jugar con eso. Y no podemos jugar nosotros como profesionales. Cuando yo estoy hablando de nosotros, es ustedes, porque ustedes ya son abogados, les faltan son moñitos para ser abogados. Nosotros no podemos jugar con las ilusiones de las personas. Cuando usted le dice a una persona, es que vamos a pelear con toda, que ahora sí voy a tratar de revivir esto por favorabilidad, pues usted está sembrando una semilla de una esperanza podrida, que sabe que nunca puede llegar a salir adelante. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer como nuestra ética, porque eso no es ético. Eso no es ético. Pero perfecto, listo. Vamos a mirar. Ahí se aplica, mis queridísimos amigos, y muy importante que lo tengan presente. Ojo, la mayoría de edad. Ojo, la mayoría de edad, y desde ahí empieza a tener esos 20 años para prescripción de la acción penal. Fíjense que entonces, si es una niña que la violaron a los 11 años, pues se gana 7 años de prescripción, la niña, mientras genera una madurez psicológica que le permita enfrentar la realidad, enfrentar a su agresor y decir, este desgraciado me estaba violando. Punto, denuncio. Claro que eso sirve para las víctimas, obvio. Claro, les están dando más protección a las víctimas. Más protección. Porque están generando, obviamente no es lo mismo una niña de 18 años a una niña de 11 años, que la niña de 11 años la pueden manipular simple y llanamente. Si usted no se deja tocar hoy, no le doy dulces. Vaya a tratar de hacer exactamente lo mismo con una niña de 18 años. El agresor no tiene esa misma posibilidad o vulnerabilidad en la víctima para poder acceder. Entonces lo que busca esta normatividad es proteger que esa niña tenga esa madurez para llegar a la mayoría de edad y decir, oiga, sí, desde ahí se le empieza a contar nuevamente un término. Continúa con el artículo, por favor, quien lo estaba leyendo. Claro que sí, doctor. Gracias. En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá a los 5 años. Para este efecto. Volvemos. Y respeto cadáveres. Oiga, no tiene contemplado una pena privativa de la libertad, sino su consecuencia jurídica es una multa, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué estamos viendo? 5 años. Lo que estábamos decantando. Continúa.
Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad. Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo y con ocasión a ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes sobren como agentes retenedores o recaudadores. También se abre... Comprendamos y mastiquemos un poquito eso. Funcionario público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, ojo, en ejercicio de funciones comete un delito, como consecuencia de ese ejercicio de sus funciones, su prescripción no va a ser ordinaria del máximo del quantum punitivo, sino se aumenta en la mitad, en la mitad. Entonces, ¿qué tenemos que coger? La mitad, la mochamos y se la sumamos. ¿Listo? ¿Comprendido? Esto tengámoslo muy presente, porque es bien interesante comprenderlo para los delitos contra la administración pública, donde la persona dice, no, pues usted ya prescribió, doctor, si es que el máximo la pena, sí, papito lindo, pero es que usted era un servidor público y cometió esta conducta, y es susceptible de investigación porque la prescripción es mucho más allá. Obviamente, el que no se haya aplicado una prescripción no quiere decir que usted sea culpable, todo sigue siendo un andamiaje de presunción de inocencia, que es otro principio fundamental que ya vamos a desarrollar. Continúa, por favor, gracias. También se aumentará el término de prescripción en la mitad cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior. En todo caso, cuando se aumente en el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado. Muchas gracias. Quiero dejarles claridad con esto de cuando se haya iniciado o consumado en el exterior. Cuando nosotros observamos, ustedes van a decir, pero un momentico, la territorialidad de la ley, ¿dónde está aplicable? O sea que vamos a perseguir punibles que están cometidos en el exterior. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tocaría contra ciudadanos colombianos o contra el Estado colombiano? Miren, les voy a poner el ejemplo más claro. Vamos a poner un ejemplo para que lo comprendamos. Vámonos al caso Reyes. ¿Se acuerdan cómo mataron a Raúl Reyes? Él estaba en Ecuador. Señor. Un bombardeo. Sí, señor, él estaba cerca a la frontera y hubo un bombardeo. En la frontera. Listo. ¿Y desde qué frontera? Es decir, los ataques desde dónde fueron. Desde Ecuador. Desde Colombia. De Colombia a Ecuador. De Colombia a Ecuador. Presuntamente desde Colombia a Ecuador, presuntamente. Ahora, volteemos el asunto. ¿Qué delitos estaba cometiendo el señor Raúl Reyes? No sabemos. Narcotráfico. Narcotráfico, secuestro, extorsión, violación, crímenes de lesa humanidad. Portes ilegales de armas, bueno, 10.000 huevonadas más, ¿sí o no? Perfecto, lo entendemos. Pero él los estaba cometiendo ¿en dónde? ¿En Ecuador? En Colombia. Ah, ya ahí está el asunto. Tintico y nos vemos en 10 minutos. ¿Listo? Listo, doctor. Listo. No sé si, vale, doctor, gracias. No sé si este usuario que tengo ahora de Zoom nos corte. Bueno, estoy pendiente. Si no, lo vuelvo a iniciar. Listo para que no se asusten.
Pero a ella le tocaba. ¿Estamos, doctores? Sí, doctor. Señor. Listo, doctor. Sí, señor. Listo, doctor. Sí, señor, aquí presentes con el Listo. tema Raúl Reyes. Muchachos, para hablar de esos temas de territorialidad, de extraterritorialidad y todo lo demás que se contempla en el código, tenemos que remitirnos a las normas que ello lo anuncian. Artículo 14, 15 y 16 del Código Penal. No vamos a hacer lectura de eso porque es bastante largo, pero ahí están las herramientas para que podamos conocer por qué esa situación que veníamos decantando ya hace un momento. Pues bien, mis queridísimos amigos, nosotros estábamos en la indagación. Habíamos dicho ese primer parámetro que es la indagación. Luego de la indagación que es propiamente la investigación que realiza la Fiscalía, nosotros vamos a ver, oiga, el sujeto, ¿cómo lo vamos a llamar? Y al sujeto, pues lo vamos a llamar fácil. En esa etapa procesal, el tipo es indiciado. ¿Listo? Perfecto. En indagación, el tipo es indiciado. ¿Sí estamos viendo la parrilla? ¿El pizarro? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, ese primer parámetro, indagación. La Fiscalía General de la Nación puede optar por dos hipótesis. O tres, inclusive ya normativamente está decantado que tres. Puede o iniciar propiamente dicho el proceso citando a una audiencia de formulación de imputación, bien sea por una orden de captura o simplemente la citación. O si quiere cerrar el caso, porque no encuentra mérito, puede citar a una audiencia de preclusión, que la preclusión es el juez competente, un juez de la República, el que va a decir, un momentico, acá no hay elementos materiales probatorios para decir que la persona cometió el delito, precluyo. O simple y llanamente, el indiciado falleció, radican preclusión y precluyen porque pues no se puede perseguir a un muerto. ¿Sí? Civilmente sí pueden ustedes perseguir a un muerto. Ustedes ya saben y conocen de ese escenario. Propiamente dicho a los herederos. Listo. Pero también puede optar por otra opción, que es una intermedia, que es cerrar el caso mediante un archivo de las diligencias. Y el archivo de las diligencias, según el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, dice que archiva momentáneamente el proceso. Ah, pero el mismo artículo aclara de sobrevenir, ojo, sobrevenir nuevo elemento material probatorio, se podrá reabrir la investigación.
cosa que no sucede con la preclusión. La preclusión ya es tema zanjado, muerto y chao. ¿Listo? Entonces, decíamos, un momentico, aquí entonces tiene estas tres variables. Qué pena, estoy con los dedos dibujando, entonces muchachos, vamos a tener o el archivo, o la preclusión, o, ¿qué dijimos? Formulación de acusación. No, de imputación. Imputación. ¿Listo? Puedo optar por cualquiera de las tres. Si es archivo, artículo 79 del Código Procedimiento Penal. 79. Cuando yo les hablo de elemento material probatorio nuevo, yo les estoy hablando de alguna prueba o un medio probatorio que no se haya usado o que no haya conocido la Fiscalía General de la Nación en la indagación. ¿Listo? Es decir, que ese elemento para reabrir un archivo tiene que presentarse en la Fiscalía. ¿Y cómo es el procedimiento para realizarlo? El procedimiento es sencillo. El archivo, como lo emite es la Fiscalía General de la Nación, entonces nosotros vamos a presentar un memorial con el elemento material probatorio. Lo puede hacer directamente la víctima o su apoderado. Presenta el memorial. Listo. Aquí vamos a tener la información. Es una información nueva. Consideramos que se debe reabrir el procedimiento porque pues no se conocía y esta prueba sí tiene que ser valorada y puede llegar a una formulación de imputación. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía dice sí o dice no. No o sí, pero lo único que está claro es que la Fiscalía no está obligada a decir sí, ¿vale? No está obligada. Ellos pueden decir no es archivo. No tiene la contundencia probatoria requerida, no tiene esa eficacia probatoria para reabrir la investigación, entonces no lo hago. Si no lo hace, ojo, nos tenemos que ir a solicitar una audiencia de ese archivo ante un juez de control de garantías que tanto escuchamos en nuestros noticieros. El juez de control de garantías valora el elemento material probatorio presentado en el memorial y dice, un momentico, accedo o no accedo. Esas son las circunstancias. Ojo con esto, mis queridísimos amigos, porque muchos abogados, más los que se dedican a otras ramas, inclusive amigos míos que me han dicho, es que tengo el desarchivo un proceso, hermano, y me lo tengo montado así, tan, y mire, las pruebas sobrevinientes están divinas, huevón, qué pruebas tan berracas. Yo, uy, qué putería de pruebas, pero la pregunta del millón, ¿usted presentó eso antes ante la Fiscalía General de la Nación? No. No, pero vamos a hacerla así, hermano. O sea, va a quedar en ridículo delante de 10 abogados que van a estar en esa audiencia, incluido el juez, pues retire la audiencia y la vuelve a pedir, haga todo bien. Me acuerdo mucho de ese caso en particular de un amigo y obviamente el juez le metió un regaño, señor abogado, si usted no es penalista, asesórese por lo menos por un penalista o estudie la norma procesal penal. Entonces, queridísimos amigos, el mismo artículo 79 del Código de Procedimiento Penal nos dice, ojo, el memorial hay que presentarlo. Ojo, de sobrevenir el elemento material probatorio, la Fiscalía podrá reabrir. Listo. Si reabre la investigación, si dijo sí, la Fiscalía no quiere decir inmediatamente que va a una audiencia de formulación de imputación. No. Simplemente es para que continúe con la investigación para determinar si sí hay vocación de éxito para llegar a una formulación de imputación. ¿Listo? ¿Estamos entendidos? Sí, doctor, sí, señor. Listo. Sí, señor.
Bu- Entonces, ese primer parámetro, Doctor Diego, una pregunta. pregunta la pregunta, se me fue lo que no quería borrar. Dime. Gracias. Para esa solicitud del desarchivo, ¿hay algún término perentorio? Corazón, acuérdate de la prescripción. Lo Es el único, mismo, aplica el mismo. exactamente, es lo mismo, o sea, los mismos términos que estamos hablando de prescripción es lo mismo que puedes usar, ¿vale? Ok, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, muchachos, vamos a suponer que tenemos un elemento material probatorio con una vocación de éxito muy grande. Y ese elemento material probatorio se investigó, se adelantaron las indagaciones necesarias y se llegó a la conclusión que hay una probabilidad o hay una inferencia razonable de autoría o participación. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede inferir la berraca sospecha de que el tipo sí pudo haber sido la persona que cometió o participó en la conducta punible. Listo. Entonces, en ese escenario, nos vamos, luego de esa indagación, nos vamos a la siguiente etapa, que es la imputación. La imputación de cargos, mis queridísimos amigos, está en el artículo 186, creo que es, ya la miramos. Audiencia, 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 acusación, medidas, imputación. 286 del Código de Procedimiento Penal. Hoy simplemente, queridísimos amigos, les voy a hacer como el bosquejo de cómo es el sistema penal y vamos a desarrollarlo punto a punto muy detalladamente. ¿Listo? En esa audiencia de imputación de cargos, pues simple y llanamente la Fiscalía es una audiencia que se inició en el sistema como una audiencia de trámite, que era una audiencia en la cual la Fiscalía le daba a conocer a la persona que iba a ser investigada por unos delitos. Ojo, y eso era una cosa que uno no entendía, pero ¿cómo que si iba a ser investigado y luego una indagación no fue que se realizó una investigación? Claro. Pero al decirle técnicamente que iba a ser investigado, ya es ante un juez de control de garantías. Ojo, la imputación se realiza ante un juez de control de garantías. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entre la primera parte, sí, o sea, entre la imputación, entre la indagación y la imputación, la Fiscalía me dice, le voy a dar un principio de oportunidad. ¿Puede? Sí puede. Resulta que si nosotros vamos a observar el artículo 321, 322, para aplicar las causales del 324, nosotros tenemos que encontrar que allá esa norma decía que al imputado, antes de que se le inicie el juicio. Es decir, que la norma nos estaba dando a entender que la figura de principio de oportunidad se podía aplicar, pero se puede aplicar en los casos que única y exclusivamente existía una audiencia de formulación de imputación. ¿Sí? Pero jurisprudencialmente ya se decantó que no es necesario. Que no es necesario la presencia de la audiencia de formulación de imputación, sino en la indagación ya se puede realizar esa figura. Lo mismo ocurría, mis queridísimos amigos, con la preclusión. La preclusión, el sistema primigenio, nos decía que tenía que existir la imputación, y cuando yo trabajé en la fiscalía lo hacían así los fiscales, imputaban y radicaban la preclusión. Hoy en día no, en indagación se puede. El tema de principio de oportunidad, estoy tratando de que venga un funcionario de la fiscalía, que era compañero mío ya en el grupo del despacho del fiscal general, de principio de oportunidad, para que venga a darnos un poquito de luces del principio de oportunidad. No sé si les parezca chévere que venga un invitado a hablarnos de ese tema. Pero cuando llega a ese punto del principio, ya ahí se vuelve, o sea, se devuelve, se archiva el proceso. Principio de oportunidad, es que para hablar de la figura de principio de oportunidad vamos a demorar un reguero.
para mirar todos los efectos. Pero en realidad lo que da el principio de oportunidad es una inmunidad. La inmunidad puede ser parcial o total. Si es parcial, debe continuarse con unos delitos. Es decir, llevarse a juicio unos delitos. Si es parcial, ¿no? Si es total, pues simple y llanamente se aplica un principio de oportunidad por terminación de la acción penal y se cierra el proceso como apague y vámonos. ¿Cierto? Pero eso lo resuelve, es un juez de control de garantías. Después ya vamos a ver las estructuras sobre todo el escenario. ¿Listo? Listo. Después de la imputación, mis queridísimos amigos, viene otra audiencia. La audiencia es la audiencia de acusación. Formulación de acusación. ¿Qué les digo? En medio de estas dos audiencias, hay una audiencia, no una audiencia, un acto de parte de la Fiscalía General de la Nación, que es la presentación del escrito de acusación. Con la presentación del escrito de acusación, ante el Centro de Servicios Judiciales, se hace la asignación del juez de conocimiento. Y ese juez de conocimiento es el que nos va a llamar para la audiencia de acusación. Entonces, la acusación es un acto complejo que requiere de dos pasos: presentación del escrito y la verbalización de ese escrito de acusación en una audiencia de acusación. Ya después vamos a ver muy detalladamente esta audiencia y vamos a ver lo importante de la audiencia. Hay abogados que dicen, es que son audiencias de trámite. Yo creo que ninguna audiencia es de trámite hoy en día. Con el gran abordaje de principios, explotación de principios, el gran abordaje jurisprudencial que han hecho las altas cortes alrededor de estos temas procesales, yo creo que sí tenemos algo muy en común, y es que la complejidad del sistema procesal penal en la actualidad es muy amplia. Y ese es el gran secreto con el cual nosotros los litigantes que nos dedicamos un poquito a estudiar un poquitico la materia, podemos llegar a coger al resto que llegan a las audiencias desprevenidos y son derrotados. Ivonne, cuéntame. Profe, entre la audiencia de imputación y la audiencia de acusación, como se cambia de juez, ¿hay un tiempo determinado en el que la fiscalía tiene para mostrar el escrito de acusación? Sí. ¿O no existe ese término? Sí, sí existen términos, pero lo vamos a ver ya detalladamente, porque igual la audiencia de imputación, o sea, en la audiencia de imputación la vamos a empezar a trabajar mañana y espero demorarme unas 2 clasecitas con imputación. ¿Listo? Y ahí los procedimientos que continúan, ¿vale? Listo, profe, gracias. Perfecto. Luego de ello, mis queridísimos amigos, viene otra audiencia, que es la audiencia, hagámoslo de la siguiente manera para que quede mejor y nos quepa todo. Después de eso viene la audiencia, hagámoslo así, indagación, entonces la imputación, viene la acusación, viene la audiencia preparatoria de juicio oral, mis queridísimos amigos. Prepara el juicio oral. Prepara el juicio oral. Como su palabra lo dice, resulta que es la audiencia donde vamos a dejar todas las herramientas listas para desarrollar ese juicio oral. ¿Qué son las herramientas? Las pruebas que van a tener validez en el juicio oral. ¿Listo? Y con todas las técnicas que vienen de profundidad. Luego de la audiencia preparatoria viene el juicio oral, que ya es la práctica probatoria de todo lo que vimos en desarrollo de las audiencias anteriores, y es el cacheteo número 1 entre las partes. Perfecto. Eso, a grosso modo, mis queridísimos amigos, es la estructura del procedimiento penal ley 906. Pero resulta, mis queridísimos amigos, que en medio de las audiencias, inclusive en la indagación
pueden haber más de 80 audiencias. ¿Qué son las audiencias? Que son conocidas por el juez de control de garantías. El juez de control de garantías, mis queridísimos amigos, tiene la facultad, como su nombre lo dice, es el que da las garantías procesales al interior del proceso penal. Si ustedes observan, si bien es cierto, hay un juez de conocimiento que es el que condena o absuelve, resulta que el papel del juez de control de garantías es tan importante porque desde ahí se puede llegar a decantar cualquier situación que va a verse reflejada en el juicio, bien sea positiva, bien sea negativa. Resulta que existe una jurisprudencia, creo que es la 596 del año 2005. 596 del 2005, si mal no estoy, voy a revisar. C596 del 2005. Es una sentencia en la cual la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte Constitucional, le hace un análisis transversal a la Ley 906 del 2004 y que dice, oiga, estoy encontrando que una vez analizada toda la Ley 906 del 2004, las funciones del juez de control de garantías se delimitan porque simple y llanamente es el garante de la Constitución política, es decir, quien hace prevalecer los principios, las igualdades. Entonces, como es el garante de la Constitución política de Colombia, resulta que tiene un superior jerárquico. Y el superior jerárquico no es la judicatura ordinaria, es decir, la Corte Suprema de Justicia, sino es la Corte Constitucional. En ese entendido, todo lo que menciona la Corte Constitucional debe ser acatado por el juez de control de garantías. Que vamos a encontrar vicisitudes a lo largo de lo que vamos a ir viendo, que los jueces a veces no acatan los pronunciamientos de las cortes, es otro cuento. Pero en realidad, en síntesis, vamos a encontrar que ese juez de control de garantías sí tiene su superior y es la Corte Constitucional. Entonces, queridísimos amigos, ante el juez de control de garantías, si mal no estoy, el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal decanta cuáles son las audiencias que se realizan ante el juez de control de garantías. Pero como lo vamos a observar detalladamente, en el último capítulo va a decir otras similares a los asuntos anteriores o una cosa así, lo cual da cabida para poder pedir cualquier cantidad de audiencias que se determinan innominadas. Si vieron el caso en el cual el doctor Jaime Granados solicitó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante un juez de control de garantías mediante una audiencia de libertad no contemplada en el 157, pero la determinó, la llamó como innominada. ¿Sí vieron ustedes ese término? ¿Sí tuvieron seguimiento a esa situación? ¿Nada? Se supone que el abogado pidió, Sí, más sí, no sí, la figura doctor. que utilizó, doctor. Pero la pidió como una innominada. Él pidió la audiencia de libertad como una audiencia innominada porque si nosotros vamos a observar, resulta que la medida de aseguramiento opera después de la audiencia de formulación de imputación. Entonces, en este caso, prácticamente no se ha realizado una audiencia de formulación de imputación. Hay algunos abogados que dicen, no, resulta que la indagatoria se genera la vinculación al proceso y en la formulación de imputación se genera la vinculación al proceso. La indagatoria de ley 600 pues tiene una ritualidad y la formulación de imputación tiene otra ritualidad. Si nosotros observamos, no podemos decir que es exactamente lo mismo, aunque la Corte ya va como para allá.
pero no tienen las mismas garantías, no tienen los mismos derechos, y la misma Corte ha reconocido principios que vamos a ir desarrollando al interior de la audiencia de formulación de imputación, los cuales no se vieron reflejados en la vinculación mediante indagatoria de ley 600. Entonces, si no está con el lleno de garantías procesales, el estado ideal es desaparecer lo actuado dentro del procedimiento e iniciar el proceso de ceros. Y como consecuencia de ello, tendría que darse la libertad del expresidente. Eso en un análisis que estamos desarrollando, más otras situaciones, como ustedes saben y algunos vieron, yo participo en alguna de esas defensas. No podré contar algunas cosas, pero les trataré de compartir varias más. Entre esas, mis queridísimos amigos y los que estén atentos, ya tenemos un juzgado de conocimiento y estamos cerca para audiencia de formulación de acusación dentro del caso del doctor Diego Cadena y Juan José Salazar. Entonces, los que quieran asistir, solo me avisan y yo les envío el link. ¿Listo? Queridísimos amigos, el día de hoy suspendemos ya. No sin antes decirles que muy contento de nuevamente estar con ustedes. Triste porque ahorita estaban conectados 5 personas más. Se están desconectando antes de que termine la clase. Voy a tener mucho más cuidado con el tema de la asistencia, mis queridísimos amigos, porque me lo están exigiendo mucho desde las directivas de la universidad, y no solo desde las directivas, sino que el Ministerio de Educación está molestando bastante con eso. Entonces, voy a idearme una herramienta que nos enseñaron para poder mirar quiénes estuvieron en constante conexión. Lo otro que quería comentarles, mis queridísimos amigos, es, por favor, que hagan el esfuerzo algunos de prender la cámara, porque hablarle a cuadritos es muy harto. Queridísimos amigos, por favor, mañana nos vemos. Estamos ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor, encantado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Vale. Feliz noche, doctor. Gracias, profesor, muy amable.